No necesitas caer en un pecado escandaloso para destruir tu vida. Basta una pequeña desobediencia y el enemigo entra. Una decisión fuera de la voluntad de Dios puede parecer inocente, pero espiritualmente es una grieta, una relación que Él no aprobó, una conversación que sabías que no edificaría, un lugar donde su presencia no te acompañaba. Y así, lo que antes fluía empieza a romperse poco a poco hasta que todo colapsa. Y cuando colapsa, ya no sabes por qué. Pero el cielo sí lo sabe. ¿Vas a escuchar esto y no hacer nada? Comenta: yo cierro toda puerta al enemigo. Suscríbete ahora y enciende las notificaciones. Porque si apagas este video y no compartes esta verdad, estarás dejando que otros caminen directo hacia su propia ruina. Y tú podrías haberlos alertado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque oras, luchas, te esfuerzas y tratas de hacer lo correcto, parece que todo empieza a derrumbarse a tu alrededor? ¿Por qué sientes que cuanto más buscas a Dios, más se intensifica la tormenta? Y si yo te dijera que hay un momento específico, una decisión aparentemente pequeña, que abrió una puerta en tu vida espiritual, una grieta invisible que comenzó a cambiar tu historia sin que lo notaras. Lo que parecía solo una mala racha puede tener raíces mucho más profundas de lo que imaginas. Hoy te voy a revelar algo que muchos ignoran, una verdad espiritual que ha sido encubierta por el enemigo para mantenerte atrapado en un ciclo de derrota silenciosa. Pero si prestas atención hasta el final, el Espíritu Santo te mostrará el origen oculto de tus batallas y te dará las llaves para salir de ahí. Se trata de un principio divino que ha sido violado sin intención por muchos, y por eso sus vidas comenzaron a ir cuesta abajo. No es casualidad que estés aquí, no es coincidencia que hayas hecho clic en este video. Esta es una cita divina, una advertencia urgente del cielo para alguien que está a punto de tomar una decisión irreversible. Si tú estás escuchando esto y aún no has comentado Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe ahora mismo en los comentarios: la palabra de Dios es vida. Y haz que este mensaje llegue a quienes aún están dormidos, porque quien ama la verdad no se calla. Este no es un video más. Hay algo aquí que el enemigo no quiere que descubras. Él hará de todo para distraerte justo ahora, porque sabe que lo que está a punto de ser revelado puede desmantelar las cadenas que lleva años construyendo en tu mente, en tu corazón y en tu casa. No te equivoques. Solo los que permanecen hasta el final reciben la revelación completa. Así que quédate conmigo, apaga todo a tu alrededor, porque lo que vas a escuchar podría ser la línea entre el caos y el despertar. El cielo está por hablar y tu vida nunca más será igual. Desde el principio de los tiempos, cuando Dios creó al hombre y lo puso en el Edén, hubo un principio claro. La obediencia a su voz traía vida y el romper ese principio traía consecuencias. Pero lo que muchos no entienden es que incluso hoy, miles de años después, las decisiones pequeñas que tomamos en nuestra cotidianidad siguen teniendo repercusiones espirituales profundas. Todo en el mundo físico responde primero a lo que ocurre en el mundo espiritual. Y es ahí donde el enemigo ha trabajado con astucia, haciéndote creer que algunos de tus problemas son casuales, cuando en realidad son consecuencias de un silencio prolongado hacia la voz de Dios. Él no ataca por atacar. Él observa, espera y actúa en los momentos en que tu corazón baja la guardia. Es ahí cuando comienzan a salir mal cosas que antes fluían con facilidad. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste de verdad para escuchar a Dios sin filtros? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste: habla, Señor, que tu siervo escucha? El Espíritu Santo no grita, Él susurra.
Pero si estás rodeado de ruido, ruido de redes, ruido de opiniones, ruido de preocupaciones, ese susurro se pierde y con él pierdes también la dirección. Muchas personas comenzaron a experimentar derrotas justo después de haber ignorado una advertencia suave del cielo. No fueron castigos, fueron consecuencias naturales de caminar sin luz. Y la luz solo viene cuando escuchamos la voz de Dios. El silencio hacia el cielo es la puerta más común por donde entra el caos disfrazado de casualidad. Pero hay más. Muchos creen que están siendo atacados injustamente, cuando en realidad solo están cosechando decisiones no tratadas. No es que Dios los haya abandonado, es que su corazón se endureció tanto por las circunstancias que dejaron de buscarlo con sinceridad. Y cuando eso ocurre, el enemigo no necesita permiso para actuar, porque la desobediencia voluntaria le entrega acceso legal. Todo empezó a salir mal, no porque Dios dejó de cuidar, sino porque alguien dejó de obedecer. Pero no todo está perdido. Si hay aliento en tus pulmones, hay redención en tu historia, y hoy esa redención quiere alcanzarte. El problema es que hemos confundido el amor de Dios con una garantía de inmunidad ante las consecuencias. Pensamos que por ser sus hijos podemos ignorar ciertas instrucciones y aún así esperar que todo nos salga bien. Pero Dios no bendice el desorden. Él ama incondicionalmente, sí, pero su justicia no puede ser burlada. Por eso, muchas veces cuando todo comienza a salir mal, no es un castigo divino, sino una alerta urgente del cielo para que vuelvas al diseño original. Es Dios diciéndote, por aquí no, este camino te destruye, y mientras más insistes en caminar por rutas no aprobadas, más profundo se vuelve el pozo. Pero incluso allí, en el fondo, su misericordia te alcanza para recordarte que aún puedes regresar. Lo que estás viviendo ahora quizás no sea producto de un pecado escandaloso o de una caída evidente, sino de una acumulación de pequeñas desobediencias. Cosas que en su momento parecían inofensivas. Una decisión tomada sin oración, una conversación que sabías que no edificaría, un hábito que justificaste diciendo, todos lo hacen, una advertencia del Espíritu que decidiste ignorar. Y como una grieta en una represa, esas pequeñas acciones comenzaron a abrir paso a una inundación de caos. La pregunta no es, ¿por qué todo empezó a salir mal?, sino, ¿en qué momento me desconecté de la voz que me mantenía firme? Dios no se aleja porque estás mal, pero su protección se debilita cuando decides caminar fuera de su cobertura. Es como si caminaras bajo una tormenta sin paraguas, sabiendo que Él te lo ofreció. Y por eso, hoy el Espíritu Santo quiere despertar tu entendimiento. Él quiere que mires hacia atrás, no con culpa, sino con discernimiento, para que veas en qué momento exacto empezaste a perder el rumbo, porque solo reconociendo la raíz del problema podrás comenzar a revertir sus frutos. Y cuando lo hagas, te prometo algo. Lo que parecía una derrota irreversible se convertirá en el escenario perfecto para que la gloria de Dios se manifieste como nunca antes en tu vida. Muchos viven hoy atrapados en un ciclo de frustración espiritual porque han aprendido a maquillar su desconexión con actividades religiosas. Van a la iglesia, sirven, publican versículos en redes sociales, pero en lo más profundo saben que algo se rompió. Ya no sienten la misma pasión al orar. La palabra no les arde como antes, y aunque nadie más lo note, ellos sí perciben el vacío. Ese es uno de los signos más claros de que todo empezó a salir mal, cuando lo sagrado se vuelve rutina y lo eterno se vuelve irrelevante. Pero eso no sucede de la noche a la mañana. Es el resultado de un corazón que se fue alejando poco a poco, sin darse cuenta.
Un corazón que comenzó a priorizar lo urgente por encima de lo eterno. El enemigo no necesita sacarte de la iglesia para destruirte. Solo necesita apagar tu sensibilidad a la voz de Dios. Y eso lo logra lentamente, sembrando distracciones, dudas, heridas no sanadas. Todo empieza a salir mal cuando dejamos de combatir esas pequeñas grietas del alma. Una ofensa no tratada, una decepción que no entregaste a Dios, un fracaso que interpretaste como abandono divino. Todo eso se convierte en tierra fértil para que el enemigo siembre mentiras. Y cuando esas mentiras echan raíces, comienzas a ver tu realidad a través de un lente distorsionado. Piensas que Dios te está castigando, cuando en realidad está tratando de despertarte. Piensas que Él ya no te escucha, cuando en verdad eres tú quien ha dejado de hablarle con sinceridad. La buena noticia es que no importa cuán lejos hayas llegado, ni cuán quebrado esté tu altar, siempre hay un camino de regreso. Dios no está buscando perfección, está buscando rendición. Él puede restaurar todo lo que el enemigo robó, pero primero necesita que reconozcas que algo se ha perdido. Que digas con honestidad, Señor, me alejé y lo reconozco. Ese acto de humildad es el inicio de una transformación profunda, porque solo cuando dejas de justificar tus errores y comienzas a enfrentarlos con la verdad de la palabra, el poder del cielo se activa para cambiar tu historia. Ahora presta atención, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser el momento decisivo en tu vida espiritual. Muchos creyentes viven años bajo opresión sin saber que la raíz de su tormento comenzó con una simple puerta abierta, una conversación con doble intención, una relación que Dios no aprobó, una decisión tomada desde el orgullo en lugar de la oración. Y mientras tanto, su vida espiritual comenzó a desmoronarse silenciosamente. Pierden la paz, se sienten vacíos, y aunque siguen aparentando estabilidad, dentro de ellos todo está colapsando. La mayoría no logra identificar el punto de quiebre porque el enemigo se especializa en disfrazar ataques como consecuencias naturales de la vida. Pero la verdad es que muchas batallas no tendrías que estar peleándolas si hubieras cerrado a tiempo lo que abriste sin dirección divina. Es aquí donde entra una de las armas más peligrosas del enemigo, la normalización del caos. Te acostumbras al conflicto, a la ansiedad, a la falta de propósito y comienzas a pensar que eso es parte de tu proceso. Pero no todo sufrimiento es parte del proceso de Dios. Hay dolores que provienen directamente de la desobediencia no tratada. Y si no los reconoces, puedes pasar años orando por una solución que solo vendrá cuando repares el daño que tú mismo permitiste. Lo más triste es que muchos terminan alejándose de la fe, culpando a Dios por el caos, cuando en realidad fue su silencio lo que permitió que el enemigo operara sin resistencia, porque donde no hay altar, hay oscuridad, y donde no hay dirección, hay confusión. Pero hoy es el día de la confrontación santa. El Espíritu Santo está trayendo luz sobre tu historia para que puedas entender por qué todo empezó a salir mal. No para condenarte, sino para restaurarte. Porque hay cosas que se rompen, pero también hay cosas que se reconstruyen. Y si tú decides mirar hacia atrás con humildad y arrepentimiento, vas a ver cómo todo lo que fue destruido por decisiones equivocadas será usado por Dios para edificar algo nuevo, algo firme, algo eterno. Porque con Dios nunca es tarde para empezar otra vez. Muchos nunca entendieron esto, pero aquí hay un secreto profundo que puede transformar tu vida espiritual. Sin embargo, tristemente, muchos se rinden justo antes de descubrirlo. ¿Eres tú de los que verdaderamente desean esta revelación? Entonces sigue conmigo, porque lo que voy a decir ahora puede cambiarlo todo.
Una de las tácticas más sutiles, pero más efectivas del enemigo es hacerte creer que el silencio de Dios es ausencia. Te hace pensar que porque no escuchas una respuesta inmediata, Él ya no está contigo. Y ahí comienza el verdadero peligro. Cuando crees que estás solo, comienzas a tomar decisiones desesperadas. Te apoyas en tu lógica, en tus emociones, en el consejo de personas que no disciernen lo espiritual. Y así, sin darte cuenta, te alejas más del propósito divino. Pero lo que muchos no saben es que el silencio de Dios no siempre es castigo. Muchas veces es una pausa intencional para que tú puedas reconocer lo que has ignorado por tanto tiempo. Es una pausa que revela, que incomoda, pero que también sana. A veces Dios deja que todo empiece a salir mal, no porque quiera verte sufrir, sino porque quiere romper en ti esa confianza equivocada en tus propias fuerzas. Él sabe que si no te detienes ahora, seguirás caminando hacia tu ruina, pensando que estás en el camino correcto. Por eso, Él permite que algunas estructuras se derrumben, que algunas puertas se cierren, que algunas personas se alejen, no porque te haya olvidado, sino porque te ama demasiado para dejarte seguir autoengañado. Y ahí es donde la mayoría se confunde. Claman por restauración sin primero permitir que haya corrección. Pero no puede haber restauración real donde no haya arrepentimiento sincero. Este es el momento donde decides si quieres seguir justificando tu caos o permitir que el Espíritu Santo te muestre lo que realmente necesita ser transformado. No es fácil. Es doloroso mirar al corazón y admitir, fui yo quien abrió esa puerta. Pero en ese acto de valentía, algo poderoso ocurre. La luz de Cristo entra y comienza a redirigir tu historia. Lo que parecía el fin se convierte en un nuevo principio. Cuando el corazón humano entra en un estado de desconexión con el cielo, se vuelve vulnerable a cualquier voz que prometa alivio inmediato. Es en esa vulnerabilidad que muchas personas comienzan a aceptar como normal lo que Dios nunca diseñó para ellas. Relaciones tóxicas, trabajos que desgastan el alma, ambientes que sofocan la fe. Todo parece justificable cuando el espíritu está sediento y sin dirección. Y esa es una de las causas más frecuentes de por qué todo empieza a salir mal. Porque empezamos a tolerar lo intolerable y a justificar lo inaceptable. Lo que antes discernías como peligro espiritual, ahora lo ves como necesidad emocional. Y esa confusión, esa mezcla entre necesidad y deseo, es el terreno perfecto para que el enemigo opere con libertad. Dios no quiere que vivas a medias. Él no quiere que sobrevivas en lugares donde te estás muriendo espiritualmente. Pero mientras tu alma esté apegada a lo que Él ya te pidió soltar, seguirás viendo cómo las cosas se rompen a tu alrededor. Y no es porque Él quiera verte caer, sino porque está llamando tu atención. Cuando algo se rompe, es señal de que esa estructura no era lo suficientemente firme para sostener tu propósito eterno. Dios no permite el caos sin propósito. Cada pérdida tiene una lección, cada desvío tiene una corrección y cada lágrima derramada en ese proceso tiene un valor incalculable para el cielo, porque en ese lugar donde nada tiene sentido es donde el Espíritu Santo comienza a revelar lo que realmente importa. No puedes avanzar mientras estás atado al pasado. No puedes conquistar lo nuevo mientras abrazas lo que ya expiró. Y es por eso que muchas vidas se estancan, porque quieren seguir con Dios sin soltar lo que Él ya desautorizó. Pero hoy, Él te está hablando con claridad. Es tiempo de dejar lo que nunca debiste haber retenido. Es tiempo de reconocer que algunas cosas no funcionaron, no por falta de fe, sino por falta de obediencia. Y cuando entiendes eso, se activa una nueva dimensión de libertad espiritual. No estás siendo castigado,
estás siendo redireccionado. Y eso, aunque duela, es una señal de que el cielo todavía cree en ti. A veces, el mayor acto de amor de Dios es permitir que tus planes fracasen, porque si Él te dejara avanzar en algo que te aleja de tu propósito, te estaría entregando al mismo abismo del cual un día te rescató. Muchos no lo entienden y se frustran cuando las puertas se cierran, cuando lo que tanto anhelaron no sucede, cuando todo parece ir en contra de lo que soñaron. Pero lo que parece un no de Dios, muchas veces es un te estoy protegiendo. Y esa protección puede venir disfrazada de pérdida, de confusión o de un silencio largo. Es ahí donde muchos se desesperan, se desconectan y empiezan a cuestionarlo todo. Y cuando ese cuestionamiento no es llevado a la presencia de Dios, se transforma en incredulidad. Y la incredulidad es la raíz silenciosa de muchas caídas espirituales. El momento en que todo comenzó a salir mal en tu vida puede haber sido justo cuando dejaste de confiar, cuando pensaste que tenías que tomar el control, que ya no podías esperar más, que Dios se estaba tardando. Ahí el enemigo vio su oportunidad. Él siempre ataca en la transición cuando estás entre lo que fue y lo que aún no es. En ese espacio de espera, Él siembra ansiedad, miedo, comparación. Te hace creer que Dios te olvidó, que otros avanzan y tú no, que algo está mal contigo. Y mientras te llenas de esas mentiras, comienzas a tomar decisiones que comprometen tu llamado. No porque lo desees, sino porque estás cansado de esperar. Pero el cansancio no puede ser tu consejero, porque el enemigo se disfraza de urgencia para empujarte a caminos que aparentan solución, pero esconden destrucción. Lo que parecía una simple decisión emocional se convierte en una cadena espiritual. Y luego, cuando todo comienza a salir mal, piensas que Dios te abandonó, cuando en realidad fue tu impaciencia la que te alejó de su tiempo perfecto. Pero aquí está la gracia. Aun cuando tomas caminos equivocados, si tu corazón se vuelve a Él con sinceridad, Dios es experto en redirigir destinos. No importa cuán lejos hayas llegado, ni cuántos errores hayas cometido, Él puede tomar ese caos y convertirlo en un testimonio que glorifique su nombre. Pero para eso necesitas soltar el orgullo y decir: Señor, confié más en mí que en ti. Perdóname. Guíame otra vez. Y cuando haces eso, el cielo responde. Porque donde hay humildad, siempre hay redención. Hay momentos en la vida en los que todo parece romperse al mismo tiempo. Las finanzas se desordenan, las relaciones se enfrían, la salud se debilita, la mente se llena de pensamientos oscuros y la fe, que antes era firme, comienza a tambalear. Es como si una nube pesada descendiera y nada tuviera claridad. Y en ese estado muchos se preguntan: ¿qué hice mal? ¿Dónde comenzó todo esto? Pero el error más común es buscar una causa superficial cuando lo que está sucediendo es mucho más profundo. Porque a veces no se trata de una acción puntual, sino de un corazón que sin darse cuenta empezó a vivir desconectado de su propósito eterno. Y cuando el propósito se diluye, la vida pierde su centro y todo lo que gira alrededor comienza a tambalear. Dios no diseñó al ser humano para vivir sin propósito. Fuimos creados con intención, con destino, con un llamado específico. Pero el sistema del mundo te ofrece 1000 distracciones para que te olvides de eso. Te llena de actividades, de metas personales, de placeres temporales. Y cuando te das cuenta, has levantado una vida entera alrededor de cosas que no alimentan tu espíritu. Ahí es cuando todo empieza a salir mal. No porque hayas hecho algo abiertamente malo, sino porque dejaste de hacer lo esencial. Dejaste de buscar a Dios con pasión. Dejaste de preguntarle qué quiere Él de ti. Dejaste de rendirle tu día, tus decisiones, tu corazón. Y un corazón que no se rinde termina siendo gobernado por lo que siente.
no por lo que cree. Y ahí comienza el caos. Pero Dios, en su inmensa misericordia, permite que ese caos despierte tu alma. Él no te deja quebrar para verte sufrir, te deja quebrar para que te reconozcas frágil y vuelvas a depender. Porque mientras te sientas autosuficiente, seguirás construyendo castillos de arena. Y Él no quiere que vivas una vida de apariencia, sino una vida con raíces profundas en la roca eterna. Por eso, si todo está yendo mal, si sientes que estás en un túnel sin salida, no lo veas como el fin. Véelo como una invitación divina a volver a empezar, esta vez con Él al centro. Porque el problema no es que todo se haya roto. El verdadero problema sería no aprender nada de ese quebranto. Lo más peligroso de vivir una temporada donde todo sale mal no es el dolor en sí, sino lo que ese dolor comienza a construir dentro de ti si no es tratado espiritualmente. El sufrimiento mal administrado se convierte en amargura, y la amargura es un veneno silencioso que corroe la fe desde adentro. Una persona herida que no sana se convierte en alguien que ya no cree en las promesas, que ya no ora con pasión, que ya no espera con esperanza. Y eso es justo lo que el enemigo quiere lograr, que el dolor te aleje de la verdad en lugar de acercarte a ella. Porque Él sabe que cuando una herida no es llevada a los pies de Cristo, se convierte en una puerta abierta para la incredulidad, el resentimiento y el enfriamiento espiritual. Muchas veces, lo que empezó a salir mal no fue tu vida externa, sino tu vida interna. Perdiste el gozo de adorar, te desconectaste del fuego que un día te impulsó, y sin darte cuenta, comenzaste a funcionar en automático. Asistes, hablas de Dios, te mueves en ambientes cristianos, pero por dentro estás seco. Y cuando la sequedad espiritual se prolonga, el caos externo se intensifica. No porque Dios quiera castigarte, sino porque está esperando que reconozcas que necesitas ser restaurado desde dentro. Todo empieza a cambiar cuando dejas de buscar soluciones externas para un problema que es, en esencia, espiritual. La raíz no está en tu trabajo, en tu economía o en tus relaciones. La raíz está en cuánto has dejado que Dios gobierne tu interior. Pero aquí viene una verdad que puede revolucionarlo todo. Dios no necesita que estés fuerte para restaurarte. Él solo necesita que estés dispuesto. No importa cuán roto estés, ni cuánto hayas fallado, si hoy decides humillarte ante su presencia y clamar por dirección, Él va a comenzar un proceso de transformación que tocará cada área de tu vida. Porque cuando tu corazón vuelve a arder por Él, todo lo demás comienza a alinearse. No es magia, es principio espiritual. Donde Dios gobierna, el caos no permanece. Donde su espíritu es prioridad, la oscuridad retrocede. Y si hoy estás dispuesto a permitir que Él tome el control otra vez, te aseguro que lo que comenzó mal terminará gloriosamente. Hay un punto en la vida espiritual donde ya no basta con querer mejorar, ni con prometer que cambiarás. Ese punto se llama rendición total. Es cuando te das cuenta de que por más que luches con tus propias fuerzas, nada se alinea hasta que sueltas el control. Y si hoy estás viendo cómo todo a tu alrededor se desmorona, tal vez lo que Dios está esperando no es más esfuerzo de tu parte, sino más entrega. Porque hay batallas que no se ganan con fuerza humana, sino con rodillas dobladas. Y mientras sigas tratando de resolverlo todo tú solo, seguirás desgastándote sin ver fruto. La rendición no es señal de derrota, es señal de madurez espiritual. Es la manera en que le dices a Dios, yo ya no puedo, pero sé que tú sí. Lo que muchos no entienden es que cuando Dios permite que todo empiece a salir mal, muchas veces está purificando el terreno de tu vida, está arrancando lo que no plantó, está cerrando puertas que nunca debieron abrirse, está quitando relaciones que solo estaban drenando tu propósito. Y aunque duele,
es necesario, porque Dios no puede construir sobre estructuras contaminadas. Él quiere hacer algo nuevo, pero para eso primero tiene que limpiar. Y ese proceso no es cómodo, es incómodo, solitario, confuso, pero es sagrado, porque lo que están haciendo en ti es una nueva versión de quien fuiste llamado a ser. Una versión que no depende del reconocimiento, que no busca validación, que no se conforma con religiosidad vacía. Una versión que sabe quién es en Cristo, incluso en medio de la tormenta. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia. Ya no vives tratando de evitar el dolor, sino buscando el propósito dentro de él. Ya no huyes de los procesos, sino que los enfrentas con fe, porque entiendes que todo lo que salió mal fue, en realidad, una llamada de atención del cielo para llevarte de vuelta a la fuente. No estás siendo destruido, estás siendo reconstruido. No estás perdiendo, estás siendo preparado. Y cuando eso se asienta en tu corazón, la paz que sobrepasa todo entendimiento empieza a gobernarte. Entonces, incluso en medio del caos, puedes decir: Dios está conmigo, y si Él está aquí, esto no termina en derrota. Cuando llegas al punto de quiebre y decides rendirte, comienzas a ver con otros ojos todo lo que antes parecía castigo. Entiendes que muchas veces Dios permite que las cosas se desordenen, no para herirte, sino para reordenar lo que ya no tenía su forma. Él no trabaja sobre cimientos ajenos, ni edifica sobre lo que fue levantado en desobediencia. Y aunque eso parezca duro, en realidad es gracia. Porque si te permitiera seguir construyendo fuera de su voluntad, terminarías en ruina. Por eso, cuando todo comienza a salir mal, es una alerta del cielo. Estás construyendo sin dirección. Y es ahí donde nace la oportunidad de empezar de nuevo, esta vez con los planos correctos, con el arquitecto verdadero, con las herramientas del espíritu y no de la carne. A lo largo de la Biblia, los momentos de mayor caos en la vida de los hombres de Dios siempre precedieron grandes transformaciones. José fue traicionado, vendido, olvidado, pero estaba siendo preparado. David fue perseguido, incomprendido, calumniado, pero estaba siendo formado. Pablo fue apedreado, encarcelado, humillado, pero estaba siendo refinado. Entonces, ¿por qué piensas que tu proceso es diferente? ¿Por qué asumes que Dios se ha olvidado de ti cuando todo parece desmoronarse? Tal vez, en lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, deberías preguntarte, ¿para qué me está pasando esto? Porque detrás de cada ruptura, de cada pérdida, de cada noche sin respuestas, hay una obra invisible del cielo perfeccionando tu carácter y revelando tu verdadero llamado. Y eso cambia toda tu perspectiva. Ya no ves los días malos como señales de abandono, sino como herramientas de formación. Ya no interpretas el silencio de Dios como rechazo, sino como preparación. Porque entiendes que a veces Dios te esconde no para alejarte, sino para fortalecerte lejos de las voces que nublan tu fe. Es en ese escondite divino donde Él trata con tu interior, donde saca lo que sobra, donde sana lo que duele, donde despierta lo que estaba dormido. Y cuando por fin salgas de ahí, nada será igual. Lo que salió mal se convertirá en testimonio, el dolor en autoridad, la confusión en discernimiento, y tu vida ya no hablará solo de caídas, sino de resurrección. Uno de los mayores errores que cometemos es pensar que nuestra situación actual define nuestro destino. Miramos nuestras circunstancias, evaluamos nuestras fallas, sentimos el peso de lo que salió mal y concluimos que es demasiado tarde. Pero esa es una mentira antigua, una estrategia repetida del enemigo para paralizar a los escogidos. Porque Él sabe que si logra convencerte de que has fallado demasiado, que ya no hay vuelta atrás, entonces no necesitas pecar más para caer, simplemente te rindes.
Y cuando te rindes internamente, incluso mientras aparentas seguir firme, ya no eres amenaza para el reino de las tinieblas. Pero lo que el enemigo no quiere que recuerdes es que Dios nunca ha usado a personas perfectas. Él usa a los quebrantados, a los que se arrepienten, a los que tienen el valor de decir, aunque todo se haya roto, aquí estoy, Señor, úsame de nuevo. Todo lo que salió mal puede ser redimido si decides volver. No hay fracaso que Dios no pueda redireccionar, ni caída que Él no pueda transformar en testimonio. Lo que hoy es motivo de vergüenza puede ser mañana la evidencia viva de su gracia. Pero para eso necesitas cambiar tu postura interna. No puedes seguir viendo tu historia como una serie de errores, sino como un campo fértil para la obra de Dios. Necesitas permitirle reescribir las páginas que tú pensaste que ya estaban cerradas. Porque mientras haya vida, hay posibilidad. Mientras haya aliento, hay propósito. Y mientras haya rendición, hay redención. El enemigo quiere que creas que ya no tienes derecho a soñar, pero el cielo te dice, aún no he terminado contigo. Es ahí donde tu perspectiva comienza a sanar. Lo que antes parecía el fin, ahora lo ves como preparación. Las puertas cerradas ya no las tomas como rechazo, sino como protección. Y las lágrimas que un día lloraste, ahora entiendes que regaron el terreno donde florecerá tu nuevo comienzo. No hay minuto perdido en las manos de Dios. Incluso tus errores más graves, si son entregados con sinceridad, se convierten en materia prima para su gloria. Porque Él no solo te restaura, Él te usa incluso a través de tu historia rota, y es esa redención lo que convierte el caos en llamado, la herida en mensaje y la ruina en altar. Dios nunca deja una obra a medio camino. Aunque tú hayas perdido la fe, aunque hayas soltado su mano, aunque hayas tomado caminos que te alejaron, Él sigue comprometido con la promesa que hizo sobre tu vida. Él no olvida lo que declaró sobre ti cuando aún estabas en el vientre de tu madre. Pero hay algo que necesitas entender con urgencia. Las promesas de Dios no se activan automáticamente, se activan cuando decides regresar al centro de su voluntad. Y ese regreso, más que físico, es espiritual. Es cuando tu corazón vuelve a latir al ritmo del cielo. Es cuando dejas de negociar con tu llamado, de justificar tu enfriamiento, de esconder tu cansancio detrás de actividades religiosas. Es cuando decides buscar a Dios, no por lo que Él puede darte, sino por quién Él es. Cuando llegas a ese punto, no importa cuánto haya salido mal, porque lo que antes era caos, ahora se convierte en semilla. Cada lágrima, cada pérdida, cada noche en que pensaste rendirte, ahora se transforma en parte del mensaje que Dios usará para tocar otras vidas. No estás aquí por casualidad. Este mensaje no es para cualquiera, es para ti. Porque hay un mover de restauración que comenzó en tu espíritu y que, si decides obedecer, cambiará la atmósfera de tu casa, de tu mente, de tus decisiones. Pero necesitas responder. No con emociones pasajeras, sino con una decisión firme. Porque hay destinos espirituales en juego y tú no fuiste creado para vivir a medias. Fuiste llamado para manifestar la gloria de Dios incluso después de haber pasado por el fuego. Sí, todo salió mal, pero ahora estás entendiendo por qué. Y más importante aún, estás descubriendo para qué. Porque el cielo no te trajo hasta aquí solo para que te lamentes, sino para que te levantes. No eres el resultado de tus errores, eres el resultado del amor de un Dios que no se rinde contigo. Y si hoy decides volver, lo que parecía una historia marcada por el fracaso, se convertirá en una narrativa de redención que inspirará a otros a creer otra vez. Porque no hay nada más poderoso que un corazón quebrantado que decide confiar de nuevo. Ese es el tipo de corazón que mueve el cielo, que hace retroceder las tinieblas y que activa promesas que estaban esperando ese acto de fe. Si has llegado hasta aquí,
quiero que sepas algo que pocos comprenden. Tú no eres común. Porque mientras muchos se desconectan antes de tiempo, tú permaneciste. Y esa permanencia es prueba de que hay un fuego dentro de ti que aún no se apagó. El Espíritu Santo te trajo hasta el final de esta palabra, no por casualidad, sino porque eres parte de un remanente que todavía anhela escuchar la voz del cielo. No todos llegan hasta aquí. No todos soportan la confrontación, el proceso, el silencio, pero tú sí. Y eso dice mucho sobre quién eres en el mundo espiritual. Dice que, aunque todo haya salido mal, tú sigues siendo uno de los elegidos, de los que no se rinden, de los que prefieren ser corregidos por Dios que consolados por el mundo. Ahora escúchame con atención. Si esta palabra tocó tu alma, no la guardes para ti. Este mensaje es una semilla viva, pero toda semilla necesita ser compartida para multiplicarse. Así que demuéstrale al cielo que estás comprometido con esta verdad. Escribe ahora mismo en los comentarios: yo hago parte de los escogidos, y comparte este video con quienes sabes que están a punto de rendirse, porque cuando tú compartes la palabra, te conviertes en instrumento de resurrección para otros. Y eso agrada al corazón de Dios. ¿Cuántas vidas pueden ser transformadas si tú decides no callar? ¿Cuántas almas pueden ser rescatadas si tú permites que este mensaje corra? La fe no es pasiva, la fe actúa. Así que no te detengas aquí. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, no por mí, sino por ti, porque cada palabra que se libera aquí fue diseñada para mantener viva tu llama espiritual. Si este contenido ha hablado a tu corazón, imagina lo que Dios aún quiere revelarte a través de lo que viene. Activa las notificaciones, no para seguir un canal, sino para mantener abierta una puerta de conexión con el cielo. Y haz algo más, sigue viendo los otros videos. No pauses tu despertar aquí. Déjate discipular por la palabra. Cada minuto que inviertes en eso es un acto de guerra contra la oscuridad que quiere que sigas dormido. No te vayas todavía, quédate un poco más. Deja que esta música suene, cierra los ojos y dile a Dios: gracias por no rendirte conmigo, porque esa es la verdad. Él nunca se fue. Solo estaba esperando que volvieras a mirar hacia Él. Y ahora que lo hiciste, prepárate, porque lo mejor de tu historia no ha empezado todavía.